Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Charladitos. Los charladitos son espacios en los que hablamos con gente muy conocedora, gente muy pila, expertos en diferentes temas que nos pueden ayudar para emprendimientos, para marketing digital, en todas las cosas que debemos hacer y más ahora que hay tanta gente buscando emprender y buscando aprovechar el tiempo con esta cuarentena y con todo este rollo que nos tiene como enloquecidos tratando de buscar nuevos espacios. Para los que estén viendo esto en diferido, los que estén viendo la grabación ya sea en Instagram TV o lo estén viendo en YouTube o de repente, bueno, en Facebook o escuchando esto en podcast, estos charladitos los hacemos en vivo todos los martes en la noche, usualmente a las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Bien, hoy tenemos un invitado muy bacano también. Es una voz supremamente reconocida. Eh, ahorita que, ahorita que llegue van a ver, van a ponerle cara a esa voz tan bacana que más de uno ha escuchado, estoy seguro que más de uno ha escuchado en comerciales, en radio, ha sonado en un montón de lados. Para mí es un orgullo conocerlo porque es alguien que, que yo no sé, uno lo escucha y no se imagina que algún día lo puede conocer. Creo que es de esas personas que, que uno se sorprende cuando finalmente los conoce. Él es muy pilo, creo que tiene una inteligencia bárbara, eso se lo voy a preguntar ahorita, aunque no ha llegado así que él no sabe que le voy a preguntar esto. Y bien, entonces ya vamos a esperar a que se conecte, de hecho le voy a escribir por acá. Un saludo para Camilo, para Iván Felipe, se conecta también Carlos, es que para mí Carlos es el chicken, así que estamos en eso. A ver, le escribo aquí a Félix. Bien. En fin, entonces también, por supuesto, si le quieren hacer preguntas, bien pueden hacerlas. Ya se va a conectar en este momento Félix. La arroba de él es locutorco para que la puedan escribir también y le hagan las preguntas. Hoy vamos a hablar de comunicación oral, verbal, las habilidades para comunicarse con la voz y por supuesto de podcast. Y ojalá todo esto lo podamos mezclar con emprendimientos. Así que démosle la bienvenida a Félix, que creo que la va a citar. Esperemos unos segunditos a que se conecte. Saludo también para Alejandra que se conecta. Y bien, en segundos, don Félix, buenas noches. Buenas noches, reportándonos desde el sitio, lugar de los hechos. ¿Cómo sigue? Supe que tuvo un accidente por allí y Sí, andaba. señor, me caí, me fracturé el codo y ya me reemplazaron la bisagra, ya quedó el brazo abriendo y cerrando normal, pero todavía falta cogerle confianza. ¿Todo bien? ¿Qué más, Omar? Bien, o sea que esto fue como un upgrade. Tenemos un Félix biónico. Claro, Cyborg. Ah, muy bien, qué bueno. O sea, eso le va a mejorar la puntería. Sí, sí, señor, claro. Hay que ir a un pub a jugar con dardos y probar. Bueno, que sea un plan. Nos vemos para la próxima y buscamos el bar, el pub. Eso. Bueno, chévere, qué bueno verlo. Me Qué alegra bacán. mucho. Sí, señor. Y a la gente que se conecta, oiga, sí, es en serio. Sí, buenísimo si nos escriben desde donde nos ven, desde donde nos están viendo y escuchando. Yo lo estoy viendo desde el teléfono. Eso está muy bien. Esperaría que la gente también, porque de hecho como es Instagram no se puede desde el computador. Ah, mentira que desde el computador también se puede. En Se pu- web, sí. En web se puede ver los live. Para los que no lo sepan, buscan el perfil de la persona que está viendo el live. Creo que no aparecen las notificaciones en web, en instagram.com. Hay que iniciar sesión, ya lo estoy confirmando. Y no sé si aparezcan los live, creo que no aparecen, no, tal vez sí. Si aparecen los live ahí en la ventanita arriba, le voy a mostrar. Aquí aparecen los live y las historias. Entonces uno hace clic y Asombrado. empieza a ver el live ahí. Tengo un rollo con su sonido, no sé si sea solamente yo, espero que la gente que nos esté viendo como Simón que se acaba de conectar, si sea solo yo o seamos todos, o sea su perfil de muñeca que tiene en este momento cara de porcelana.
Pero Es que hay unos que le ponen filtro a la voz, ¿no? eso. ¿Usted debe tener un filtro o su voz es así de verdad o tiene un filtro? Es que no sé porque no estoy oyendo ahí el filtro. Probemos. ¿Ahí cambió? Cambió su cara, no su filtro. Ah, pero el sonido cambió. No, la voz sigue siendo igual de maluca. Ah, Mentira, mentira, mentira. Bueno, parece que sonamos bien ambos, nos dice Simón, así que muy bien. Preguntas que le quieran hacer a Félix, perdón, lo interrumpo. Félix, ya le voy a preguntar a usted para introducirlo, para que la gente sepa un poquito más, los pocos que no sepan quién es usted o que al menos no lo hayan escuchado antes. Pero le pueden hacer preguntas. Hoy vamos a hablar de podcast, vamos a hablar de comunicación oral, de la importancia de hablar bien o de saber manejar la voz. Yo no sé de eso claramente, pero Félix, que es alguien que domina muy bien su voz y que vive de eso desde hace mucho tiempo. Eh, y ojalá lo podamos enfocar un poquito hacia marketing digital o emprendimiento, porque al final todo ahora es digital y ese es el gran cambio que Félix hizo y es realmente por eso que ha resaltado tanto últimamente. Hace unos años lo dudaba, hoy en día es un referente en podcast al menos y vamos a seguir hablando de eso. Entonces, no sé quiénes hayan escuchado antes a Félix, esta voz que le voy a pedir que haga como toda entrevista y que le hacen a usted y además que es difícil concentrarse con usted jugando para lado y lado, pero siga, siga. Quiero que me digan quién conocía a Félix de voz, aunque no de vista al menos. Y si quiere, haga, don Félix, hágase ahí una voz comercial tipo con cuña, City TV, canal de televisión, emisora, cualquier cosa masiva. por ejemplo, la persona a la que llaman no desea contestar su llamada. Por favor, insista más tarde o resígnese. Oiga, sabe que yo lo había pensado antes, pero nunca se lo pedí. Una nota de voz así para la grabación de este es el teléfono de o alguna cosa. ¿No ha contestado usted así nunca, mamándole gallo a la gente y diciendo que no está disponible cuando en realidad es usted el que contestó? Sí, era bacano porque en City TV, cuando estaba trabajando en City TV, me iba para el otro piso donde los amigos editores y había un teléfono para 3 o 4 salas de edición, había un solo teléfono en el pasillo. Y entonces la gente contestaba al teléfono y cuando necesitaban a alguien, contestaba al que estuviera más cerquita y llamaba y salía de la pequeña sala de edición, salía alguien a contestar la llamada al fijo. Eh, y cuando yo estaba por ahí, yo siempre contestaba y decía, se ha comunicado usted con City TV. Para hablar con un hombre, marque 1. Para hablar con una mujer, marque 2. Y la gente marcaba. Claro, es que eso lo puede hacer usted, nadie más. Con un editor, marque 3. Si desea hablar con un graficador, marque 4. Y en su casa podría hacerlo, si desea hablar con un varón, Vuelva a llamar porque no hay. no hay nadie disponible. qué bueno, chévere. Bueno, Mary J, no sé cómo decirlo, Mary J, quizás no conocía a Félix de vista, pero lo conocía de voz, ya lo había escuchado, quizás en Oh, Office, o en City, o en la 92, que hacía usted la voz también. sí, en una época. Bell South, creo que fue la primera grande que usted hizo. Uh, Viejera, viejera. Hay pelo en la cédula. Claro, se me cayó la cédula. Bueno, esperemos que la gente nos salude desde donde estén. Chévere que nos digan en qué ciudad están. Mundo Lu, que también se conectó ahorita, que ya conoce muy bien a Félix. Y bueno, entremos en materia, señor Riaño. Usted En ahorita materia, entremos en materia oscura. en materia oscura. Usted empezó a hacer podcast hace No, un no buen es tiempo. culpa mía ahora, pues. No, de que yo empecé. Si yo empecé, pues usted termine, pues, porque. Usted empezó. Le voy a preguntar, ¿por Perdón, qué? perdón. Porque pero me alegra que esté, no sé si es que está dopado todavía por las No. pastillas y esto, o es simplemente porque tiene recreo y pudo salir a la calle por fin. Sí, es más por el recreo, por la alegría de verlo a usted.
Sí, porque ayer sí anduve mareado con las pastillas para el dolor. Sí. Entonces ya dije, no, y alguien diría, uy, mareado. Sí, pero lo que pasa es que me metí a hacer 2 veces el mismo trabajo. Ya estaba un episodio podcast, ya estaba publicado y yo lo volví a editar. Entonces pensé como, no más calmantes, el dolor con tal de no hacer idioteces. Por lo menos que las idioteces sean espontáneas e intencionales. Ya que hablamos de eso, ¿recuerda alguna idiotez que haya hecho en la vida, saliéndonos completamente del tema? Uy, hermano, muchas, 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 muchas. Publicable. Por ejemplo, decir que no quería hacer más radio y que lo mío era hacer podcast. Fue una idiotez y mucha gente me regañó y me dijo, es que usted odia la radio, es que usted quiere ver arder la radio y no sé qué. Pero yo ya tenía una vaina adentro que yo sentía como, mano, qué mamera estar uno encerrado poniendo canciones. Ujú. Aunque hay un momento de la vida en que uno lo disfruta, lo desea, lo disfruta mucho, también llegó un momento en el que yo dije como, pero pues qué, ya hay Spotify, hay Deezer, hay YouTube, ya, ¿cuál es la joda? Las canciones Bueno, hay. entonces esa fue una de esas estupideces grandes, pero no se arrepiente, ¿o sí? No, no me. Exacto. Ha vuelto a bueno, sí, ya ha vuelto a trabajar en emisora como tal, al aire, en vivo, No, y no, nada, desde ese entonces. ¿Cuánto lleva haciendo podcast? O fuera de medios tradicionales. en 2020 yo creo que tendré unos 8 años haciendo podcast. No, más. Haciendo un podcast, unos 12, 14 años. Ahora, Y haciendo bien los podcasts, ya dedicado a eso, como 6. como No, seis. lo que pasa es que uno la embarra mucho. En especial al comienzo la embarra uno mucho y hace las vainas mal hechas. Pero Ujú. yo considero que es parte de la naturaleza, es parte del crecimiento y que es mentira que alguien pueda decir, no, yo nunca he montado en bicicleta, présteme la suya y yo monto. Eso no pasa. Sí. O venga, dígame cómo es que se monta en bicicleta, dígame ya, deme los 5 tips para montar en bicicleta, yo me monto una bicicleta y voy y gano el Tour de Francia. No, hermano, eso no pasa así. Entonces toca aproximarse, probar, costalearse, aprender e incluso ahora, si uno ve tutoriales, puede uno prevenir algunas caídas, algunos totazos, pero a vivir se aprende viviendo, a nadar se aprende en el agua. Sí, y esa discusión la he tenido varias veces. A veces es muy grande el temor a hacer las cosas, muy grande el temor, y con podcast da algo de miedo, pero a veces es cosa de lanzarse al agua. Esa pregunta se le iba a hacer mucho más adelante en este streaming, pero al final se lo voy a hacer ya. ¿Qué se necesita para hacer un podcast? Se necesita, lo más jodido es tener una buena idea. Ujú. Lo demás es tener voz, casi todos tenemos, no todos, pero casi todos tenemos voz, Ajá. y tener un estudio de grabación. Antes esta vaina era como decir, no, necesito que me den trabajo en una empresa de radio, pero ahora usted tiene un teléfono, yo tengo un teléfono, todos tenemos un teléfono y el teléfono es un estudio de grabación que tiene micrófono, tiene altavoz, tiene cámara, tiene hasta maquillaje, cuarto de maquillaje, ¿no? Tiene todo. Entonces, Estudio, efectos, edición, tiene de todo. Es más, hace unos minutos estaba viendo una masterclass con Timbaland, el productor, y él decía lo mismo a ese nivel, guardadas las proporciones. Decía, para producir música solo se necesita un computador o incluso un celular, y es así. No se necesita mayor cosa para hacer podcast y para hacer contenido de calidad. Al final la calidad la pone uno, o bueno, le pregunto a usted, ¿qué hace que un podcast sea bueno? que haya alguien a quien le interese. Más aún, yo lo llevo un paso más allá y digo que haya alguien en el mundo a quien ese podcast
le sea de utilidad. Entonces la Y esencia está en que le agregue valor a alguien, en que le aporte a alguien. sí, que le aporte valor y que le ayude en la vida para alguna vaina. Puede ser para gastar 15 minutos en que estoy esperando un bus o para solucionar un problema de mi vida porque no sé si divorciarme o no divorciarme. Son problemas de distinto tamaño. ¿Se demora el bus en pasar o debería yo separarme de mi esposa? ¿O debería proponerle matrimonio a mi novia? Ese tipo de cosas son gruesas, son fuertes, pero un contenido apropiado puede ayudarle a uno muchísimo, a ambas cosas, a lo trivial y a lo trascendental. Y si uno logra ayudarle a alguien, pues está siendo útil en la vida. Y creo que eso se aplica no solo al podcast, sino a todo. Cuando alguien dice, es que yo quiero conseguir un trabajo, bueno, ¿y usted para qué es bueno? Ujú. No sé, pues encuentre una cosa en la que pueda ayudar a los demás y es seguro que va a encontrar ruta por ese lado. ¿Y cuánto tiempo después de hacer el primer podcast puede usted decir que le sirvió a alguien? Porque puede pasar que yo lo publico y ese primer podcast no lo escuchó alguien y ya siento que no le sirvió a nadie y dejo de hacerlos. La primera persona a la que le tiene que servir es a mí mismo. De acuerdo. Y eso parecería ser egoísta, pero es que si yo estoy haciendo algo que para mí no es bueno, ¿con qué cara voy a esperar que sea bueno para otra persona? Si Sí, yo, si yo voy a hacer un producto y sé que a mí me hace daño, si voy a hacer una empanada y a mí me hace daño, pues creo que a otra persona le va a hacer más daño. O no claro. voy a la cara, la convicción para decirle, mire, compre esta nueva empanada que es buenísima para solucionar los problemas de la digestión. De Es acuerdo. buenísima para solucionar el hambre, es deliciosa. Y si yo no lo creo, no puedo convencer. Entonces yo tengo que estar convencido, me tiene que estar funcionando a mí. Y si me funciona a mí y encuentro a alguien que tenga el mismo problema que yo, puedo hacer que la funcionalidad sea doble. Y si ese problema además es común y hay más personas que están padeciendo el mismo problema, yo qué sé, en Bogotá el Transmilenio pasa lleno y me toca esperar otro. Es demoradísimo esperar el Transmilenio. Eh, es un problema de muchos. Si yo logro crear un contenido que me haga soportar mejor esa espera, pues ya estoy ayudando a alguien. Ok, entonces el truco es hacer algo, esperar, pues que me sirva a mí, si creo que para mí es útil, muy probablemente para otros también lo es, y se parte de la base de que fue útil para mí y ya, no esperar necesariamente que uno reciba montañas o cantidades de mensajes y de retroalimentación, o me equivoco. Cuando uno tiene una expectativa de hacer algo masivo, la mayoría de veces le recomiendo a la gente no busques en los medios de nicho algo masivo. Y, y, y al contrario, entonces es como, no le pidas a un podcast que haga lo que haría la W por la mañana. Claro. Y no le pidas a la W por la mañana que haga lo que haría un podcast de asesoramiento de parejas. Sí, sí, sí. Venga, y precisamente por la comparación, ¿creería usted que es mejor hacer un podcast de nicho, enfocado a un círculo o a una necesidad muy puntual? Yes, sir. Sí, señor. Y hay ocasiones en que las personas dicen, pero es que el nicho es muy pequeño, yo no puedo hacer mi producto mínimo viable con un nicho. Y uno dice, ¿y has pensado, por ejemplo, en el fútbol, que es un nicho? Ujú. ¿Por qué? Pues porque estás hablando de un solo único deporte. No estás hablando de deportes, estás hablando de un deporte. Y Y, especializarse en eso. y sí, puede ser especializarse o más que especializarse es enfocarse. Entonces, Focus, focus, sí, claro. entonces, que es como uno sale por la mañana y dice en la casa, ya vengo mamá, ya vuelvo. ¿Para dónde va a ir? No sé, voy a salir por ahí.
Ajá, Sí, pero ¿para qué lado? ¿Para la izquierda o para la derecha? Ya tienes que desechar por lo menos la mitad del universo posible. de Porque acuerdo. si sales, cruzas la puerta y no sabes si vas a girar a la mitad o a la derecha, pues digo, a la izquierda o a la derecha, o si vas a seguir de frente, puedes dividirlo en tres. Entonces, estás perdido en el mundo. Y cuando empiezas a tomar decisiones crudas, drásticas, como yo me voy a ir es para la izquierda, puede ser que esté pensando en política o en geografía. Me voy a ir para la izquierda porque voy a subir a la montaña y la montaña es para la izquierda. Ok, entonces yo me voy para allá. O dicen los europeos, pensando en vacaciones, llega el verano y dicen, bueno, a las montañas o al mar, Ujú, de pero acuerdo. no, no a los dos. De acuerdo, tomar decisiones, enfocarse y mantenerse ahí. Yo, por lo menos, no sé si eso es comparable en podcast, pero en blog pasa esto, y es que uno al principio no ha generado todavía una comunidad, no tiene audiencias, no tiene, en este caso, lectores. Allá no sé si sean escuchas o cómo llamarlo, o bueno, gente con la que interactúa, porque sé que usted habla muy bien, del podcast se refiere, o sea, en podcast no hay oyentes, en podcast hay gente con la que uno interactúa, casi que igual con el blog no hay lectores necesariamente. Pero volviendo a esto, ¿se demora mucho construyendo uno una comunidad en un podcast? Sí, se puede demorar años y alguien puede decir, no, pero es que mire que, yo no sé, que fulanito que es famoso sacó un podcast y ya desde el episodio uno ya tiene 60.000 oyentes. Y uno dice, desde el episodio uno, entonces, yo no sé, digamos, ¿qué puede decir? Son cosas como, a veces me ha pasado que hay gente que dice, mire, pero Diana Uribe, ella hace un podcast y eso, y habla 1 hora y la gente la oye, eso es fácil. Ay, hermano, ¿cuánto tiempo tardó Diana en gestionar, en construir su narrativa, armar su producto y conseguir la base de seguidores que tiene para que la sigan y para que le apoyen a su producto? Eso no se logra en 15 días y posiblemente no se logre en 15 meses y Ujú, posiblemente en el caso de Diana Uribe no se logre en 15 años. cierto. Ok, entonces vamos en dos consejos claves para todo el que esté viendo. Foco y paciencia. O diría yo perseverancia o consistencia, que va por ahí, por la misma línea. Sí, Listo, chévere. de hecho Voy la a... práctica que hay por la quinta y la consistencia no busca ahí por ahí decir, buenas, aquí es la consistencia, no señor, es la Macarena. La perseverancia. Es, Bueno, voy a irme con preguntas de la gente, del amable público. Nos dice Vimoc, Carlos, dicto clase y a mis alumnos les coloco de trabajo final que realicen un podcast. ¿Qué me aconsejas para que los estudiantes dejen el temor a un lado y puedan expresarse sin problema? que lo hagan sobre algo que les guste, De acuerdo. Listo. porque Bien. cuando es, porque cuando el podcast reemplaza un examen sobre alguna cosa que no fue elegida, pues es una imposición a la que posiblemente el estudiante llega con una prevención de, ah, es que esa vaina me toca hacerla. Ujú. Pero si tiene una opción de decirle, bueno, tú tienes que hacer esto y esto es sobre las guerras de persas y esto es impuesto. Pero tú eliges, puedes elegir si lo quieres hacer como narración deportiva o si lo quieres hacer como tutorial de cómo llevar una guerra en Persia o si lo quieres hacer como, no sé, dejar una opción para que la persona entre y se divierta y le encuentre el gusto. Creo que eso puede ser una buena combinación. Ok, entonces eso nos lleva también al tercer consejo, al tercer punto, y es, haz algo que te gusta, disfrútalo. Sí, Chévere. ¿Te que la gusta? pasa, ¿Te gusta? si no, ¿para qué? Toda la razón. Sigamos con preguntas. Bueno, Diego El Vale, siempre es un placer ver a Félix. Ah, Lorena Alejandra saluda. Mary J. K. Saludos desde Montería, Córdoba. Chévere. Eh, el, fan, el fan fatal, saludos a Félix también. uy, Saludos.
personas. Alina Camacho preguntó cuál es su podcast, pero ya usted le respondió, pero igual, ¿cuáles son sus podcasts para la gente que no vio el mensaje? Yo empecé haciendo un programa de música para Radiónica que se iba a publicar como podcast y se publicó como podcast, pero luego me di cuenta de que era un muy buen programa de música, pero que no tenía nada que ver con realmente lo que podía ser un podcast. Y después hice uno experimental que todavía tengo que se llama El siglo XXI es hoy. Y recientemente, desde el año pasado, estoy haciendo uno para Spotify Studios y para El Tiempo, que se llama El Primer Café, el cual en esta semana no estoy grabando porque me caí y tengo incapacidad médica. Entonces me dijeron, no, tranquilo, tómese el descanso. Y, y ya, y estoy trabajando también para Caracol Radio, diseñando una estrategia de contenidos de podcast para Caracol Radio. Y ahí entre esos está, por ejemplo, El Gallo Podcast. Ah, ok, vea pues. Que Bueno, es pero señor. como notorio. Y uno que me gusta mucho que se llama El arte de la guerra publicitaria en Caracol. Entonces, apoyo a muchos. Y cada vez que alguien está haciendo un podcast necesita una ayuda que yo pueda prestar, le digo que sí. Buenísimo. ¿Y cómo hace para apoyar tanto? ¿Le alcanza el tiempo? Entre caídas y podcast y todo esto. Hacemos lo posible. Y a Bueno, veces, sí, a veces toca decir, hoy no puedo, pues, el jueves por la noche. Pero sí, hasta el momento se puede. Ay, vamos a ver hasta donde aguante el cuerpo. ¿cómo hace un podcast en remoto? Lo están haciendo remoto ahorita, supongo. Sí, ¿Cómo lo hace? una, Técnicamente hablando. una combinación de aplicaciones. Se necesita tener un buen recinto donde grabar. Sí. Eso es uno de los errores comunes que la gente dice, uy, ¿qué micrófono necesito para grabar? Y yo suelo decirle a la gente, por, por no importa si tienes el mejor micrófono del mundo o el peor micrófono del mundo, si no tienes un buen sitio donde poner ese micrófono, no te va a funcionar. Entonces, conseguirse una piecita, un rincón, un closet, un, el, un carro prestado que se meta uno entre el carro y la cabina del carro y ahí tiene la cabina de sonido. Creo que con eso funciona bien. Y luego con el apoyo de aplicaciones. Últimamente está muy de moda Zoom. Hay gente a la que no le gusta, pero yo sí recomiendo Zoom. Zoom tiene vainas muy chéveres y hay otras aplicaciones más que pueden ayudar. Es decir, una herramienta para comunicarnos los dos y en la que yo pueda grabar el audio. Sí. Entonces, Y luego, por señor. ejemplo, Zoom, utilizada sabiamente, Zoom permite grabar los audios separados. Ajá. Si estuviéramos haciendo esto en Zoom, al finalizar tendríamos una grabación en la que tenemos el audio de Omar y el audio de Félix y se puede editar y mezclar. Qué interesante eso no lo sabía. Chévere, versión paga. Ok, bueno, me queda la duda de si en Zoom, chévere, buenísimo, si alguien más lo sabe, chévere que nos cuente si se puede hacer la grabación. Bueno, y si yo utilizo, por ejemplo, Skype, que nos pregunta o nos dice Dani Villalonso que Skype tiene buen audio. Skype tiene buen audio para la comunicación, para la llamada, pero la grabación de Skype es muy pobre en cuanto a calidad de sonido. Ok. Te recomiendo utilizar Skype y otra aplicación aparte para grabar. Para grabar el audio. Listo, buenísimo. ¿Y cuánto se demora? Bueno, primero, ¿qué usa? Y segundo, ¿cuánto se demora o qué técnicas utiliza para la postproducción? Hay varios tipos de técnicas y cuánto se demora depende cómo le vaya a uno con la persona con la que está grabando. Cuando uno está grabando solo, depende de uno mismo. Y entonces eso significa que si se descacha, pues para y repite. ¿Cuántas veces se descachó? ¿Cuántas veces tuvo que parar y repetir? Ya depende del tema, si el tema era fácil, difícil, si lo estudió y lo preparó o no, o se lanzó ahí. Eh, y hay cosas que salen muy rápidas y cosas que se demoran mucho. Y a veces las sorpresas de las redes es que cuando uno le dedica 6 meses a un episodio y quedó bellísimo, lo publica y a la gente le dice, sí, y en
15 minutos hizo un episodio que a uno le pareció como que eso fue una pendejada y de repente alguien dice, ¡wow, qué bueno! Entonces hay mucho ahí de encontrarse con el público y uno no sabe. Sí, también pasa. Curiosamente, en blog me pasó lo mismo. Uno de los blogs que menos me demoré escribiendo es uno de los más leídos. Y de hecho usted tiene mucho que ver con eso porque fue uno sobre los taxis, sobre Ahí este rollo que tuvimos Uber Taxi. nos conocimos en un taxi justo cuando no nos montamos al taxi. Exactamente. Que no, pues para los que no sepan, Félix y yo, sin querer, terminamos metidos, aunque usted lo lideró más, terminamos metidos terminamos metidos en una polémica o en un movimiento anti, no quiero decir anti, pero en contra de todo este asunto con los taxistas versus Uber, como que ambos creíamos que los taxis no nos prestan muy buen servicio en su momento. Y finalmente así nos conocimos, aunque ya nos hablábamos. Bueno, chévere, sigamos, señor Simpson. Hago más preguntas. Me devuelvo. ¿De qué se tratan El siglo XXI es hoy y El primer café? El primer café habla de noticias de Colombia. Es un repaso por las noticias, por lo cual se parece a un noticiero, pero también se parece a una tertulia sobre noticias. Entonces es una oportunidad para hablar con los periodistas que están reportando sobre las noticias y que uno les pueda preguntar, ve, ¿qué fue lo que pasó con tal cosa? Uh-huh. Y le cuentan a uno, no, pues lo que pasó fue que tal y tal y tal. Y uno puede añadir, ¿y será que sí tal cosa? Me parece que la mayor riqueza es cuando uno puede hablar con los periodistas y añadirles una pregunta que tiene que ver ya con la persona y no con la información exacta que es la que sale en el periódico. Sino que la información tal cual, medida y pormenorizada en el periódico. Pero cuando habla con el periodista, uno puede notar otras cosas. Matices. Chévere, bien interesante. ¿Cuánto dura ese podcast? Cada episodio más o menos. Aproximadamente media hora. Ok. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuánto debería durar un episodio de un podcast? Yo suelo decir que debe durar todo lo que necesite para contar lo que prometió contar y un poquito más. Como cuando buenas, ¿hay helados? Sí, sí, señor, hay helados. Al favor, y me da una bola de chocolate, una de pistacho y una de vainilla. Si te dan esas de pistacho, de chocolate y de vainilla, quedas muy bien. Si te prometen que te van a dar pistacho, chocolate y vainilla y no te entregan la vainilla, tú vas a decir como, oiga, ¿qué pasó? Ajá. Pero si te dan 3 de pistacho, una de chocolate y una de vainilla, tal vez vas a decir como, oiga, yo pedí 3 y ya estoy encartado. Entonces, suelo decir que en tiempo es parecido. No todo debe durar lo mismo, pero debes proponerle al público una unidad y respetar esa unidad. De acuerdo. Hay personas que vienen y le quiero hacer esa pregunta, vienen de medios tradicionales, de radio y demás, y están acostumbrados a unos tiempos muy precisos, a un libreto súper organizado, más que un guión, diría yo que un libreto, y varias situaciones más. ¿Cuál es la diferencia entre hacer radio y hacer podcast? La gran diferencia, si se puede resumir. Que yo lo resumo diciendo que la radio es como quien acompaña a alguien a hacer una vuelta. Oye, es que tengo que ir al centro a cambiar unos tenis. ¿Me acompaña? Sí, camine. ¿Pero usted no estaba ocupado? No, tranquilo, yo estoy para usted siempre. Esa es la radio. Camine, vamos al centro a cambiar unos tenis. Lo acompaño. ¿Y usted qué estaba haciendo? No, tranquilo, yo lo acompaño. Pero el podcast es como la llamada al amigo zapatero. Oiga, es que necesito cambiar unos tenis, pero ¿qué debo pedir para que me sirvan para básquet? Y esa persona no le va a decir, sí, camine, yo lo acompaño, sino le va a decir, vea, vaya y diga que tengan cámara de aire, porque si no tienen cámara de aire, y te brinda otro servicio que es distinto. Te entrega la sabiduría en el momento oportuno. Voy a comprarme unos tenis ya para básquet, ¿qué tengo que pedir? Y le dice, pida qué tal, qué tal, qué tal, qué tal.
¿Listo? ¿Ya está preparado para el mandado? Vaya pues. Ok, bueno, interesante, interesante. Usted vive mucho de símiles y de comparaciones, metáforas, no lo he escuchado tanto, pero sí mucha comparación, chévere. Si exagero, me avisa. Si exagero como... No, mentira, sigamos. Nos pregunta Lina Camacho también, hace un rato, volviéndonos un poquito en el tema, ¿qué es exactamente tener voz? Y pregunta por características. Tener voz y tener voto. Podemos tomarlo así, como que tener voz es tener derecho a la representatividad de decir algo y que sea escuchado. Ajá. O podemos entenderlo solamente por el aspecto fisiológico de que puedas emitir un sonido. Porque tú puedes emitir un sonido, pero ahí viene parte de la revolución de los podcasts, y es que puedes emitir un sonido, pero si nadie lo oye, pues existió el sonido. Si el árbol se cae, vamos con el bosque y no había nadie para oírlo, hizo ruido. Si tú te quejas de los impuestos, pero nadie te presta atención, en realidad te quejaste. ¿Qué Y cuando, facilidad tiene para pasar de la política a la filosofía y volver a la política y sin que nos demos cuenta, así como suavecito? entonces, cuando tienes una voz representativa es cuando tú te quejas de los impuestos y alguien te sigue. Y alguien dice, oiga, sí, este man tiene razón. O este man está descachado. ¿Cómo se le ocurre? Pero te oyeron. Ujú. Bueno, bien. Silvia Rodríguez nos pregunta, ¿cómo sé que ese podcast la gente lo recibe con agrado? No sabes, lo único que puedes hacer es preguntarle a la gente. Ujú. De, Preguntar. de la misma manera que cuando le regalas a alguien un helado, no sabes si le gustó o no le gustó. Tienes que preguntarle o interpretar sus actos. Chévere, voy a interrumpir, voy a meterme ahí, meter la cucharada. Creo que en redes sociales y en medios digitales en general vale la pena textualmente, explícitamente pedirle a la gente feedback. Casi que ahorita es como si yo les dijera a ustedes o nosotros con Félix les dijéramos a ustedes qué opinan de este streaming. ¿Les está gustando? ¿Este charladito está bueno? ¿No les está gustando? ¿Por qué? De repente vemos que la gente saluda o manda corazoncitos. Muy bacano, es un feedback interesante, pero de viva voz, ¿les gusta o no les gusta? Igual, uno tiene otras maneras de saberlo, pero directamente sí hay que preguntarle. Uno no está acostumbrado a medios tradicionales, uno no le dice a Julio al radio, uno no le grita al radio diciéndole, oiga, qué buena está su emisora, para eso Ah, tiene que llamar, y eso una, no va a pasar. ¿cómo ocurre? Exactamente, y lo mismo pasa con periódicos y con pues impresos y con televisión, etcétera. Entonces vale la pena hacer esa pregunta directamente y ojalá al aire a la gente, preguntarles qué opinan, cómo lo ven, den feedback, básicamente. Chévere. Sigo. Hágale, hágale. Silvia Rodríguez nos pregunta de nuevo, ¿se pueden manejar distintos temas en un podcast? ¿Es bueno hacerlo? Sí, pero debes tener un acuerdo con el público. Porque si le ofreces al público un podcast que es equivalente a un helado que tiene chocolate, pistacho y vainilla, y de repente le echas aceitunas, alguien va a decir como, ¿qué esta vaina que hace acá? Ajá. Bueno, Entonces, bien, bien. pero al comienzo dice, este podcast contiene aceitunas. La gente va a decir, dale, o no, pero saben a qué tenerse. La letra pequeña. Pregunta Mundo Luque. Ah, bueno, y se conecta Carlos Marín, yo no lo había visto. Marín, yo soy, qué pena, si sigue online, qué pena no lo saludé. Un saludo para el señor Carlos Marín, un teso con el que también me gustaría hacer un envío de estos. Ah, y los que tocan con Fruco. No, es otro teso, él toca cumbia. Algunos quizás lo recuerden por la canción Muy Delicioso, que en mi opinión le hizo un daño muy grande a Colombia y a su léxico, porque me parece fatal esa expresión, pero se hizo famosa la canción y él también, de paso. Entonces, un saludo para el señor Marín. Y bueno, pregunta Mundo Luque, ¿cuáles son los podcasters más exitosos en Colombia? Y de repente yo se la pongo en este sentido, ¿cuáles son los que más le gustan a Félix? Diana Uribe, me gusta mucho Robbie J. Fry, me gusta mucho el trabajo de Juan Serrano,
y hay un montón de gente que hace vainas muy bacanas. Sara de Presunto Podcast hace un trabajo muy chévere, está, y hay montones de podcasts muy bacanos. Ok, chévere. De todos los que mencionó, solo conozco, solo he escuchado el de Diana Uribe, que me parece maravilloso. En clase a mis estudiantes les pedía que escucharan mucho Radio Ambulante, que me parece un hito. En su momento usted me ayudó incluso un poco con Soy Anónimo, que ahí se quedó. Lamentablemente me encantaría retomar ese proyecto. O sea que no es cuña porque igual no volvimos a hacer nada más, entonces no lo escuchen. Pero aquí recordando mi paso por los podcasts, o incluso cuando hicimos uno con usted y con Sampalki, con Sandra Álvarez, hicimos un pedacito de algo que no me acuerdo cómo se llamaba. Y, no me acuerdo. Algo con trending o con trends. Trenda Week. Trend a Week, y era que hablábamos cada semana de temas de tendencia. Oiga, qué buena memoria, gracias. Y esto lo hacíamos para que la gente lo sepa también. Lo hacíamos a través de Telegram, nos mandábamos notas de voz cuando cada uno pudiera. Incluso me acuerdo que yo iba a clase y desde la clase, cuando iba del parqueadero al salón, respondía mis notas. Entonces era súper asincrónico. No era una conversación fluida, sino que alguien preguntaba y a la media hora, al otro día, o qué sé yo, la otra persona le respondía con la nota de voz. ¿Por qué Telegram y no WhatsApp? Porque en Telegram se permite guardar las notas de voz, los archivos de audio, y luego retomarlos, y Félix era quien los metía en un solo archivo y editaba y hacía cierta postproducción para que quedara una conversación fluida aparentemente. Ahora también se puede en WhatsApp, pues lo que pasa es que normalmente lo que pasa hoy en Telegram, dentro de unos 3 o 4 años empieza a pasar en WhatsApp. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, sigamos, voy bajando en las preguntas. Alguien dice por ahí, me adhiero, que haga la voz de Belsaut. Le están pidiendo que haga la voz de Belsaut. Es la típica de, ay, haga. O de Winnie Ultratrim, véndame pañales. Uy, pañales, una prueba de amor. Pero, ¿cuál de los dos quiere? Haga pañales, haga pañales. Uy, Ultra Trim Gold, ya no me acuerdo qué era. Era No sé. Ultra Trim Gold, me acuerdo de la referencia. Invéntese algo, improvise. La colita, la crema, la Sí, suavidad. la colita de tu bebé. Chévere. Mundo Luque pregunta, ¿qué opina de Spotify como plataforma de podcast? El acuerdo de Joe Rogan y 100 millones de ISD o de ISD van a potencializar los podcasts a nivel mundial. Ah, de Sí, US dólares, 100 y no, millones de dólares. sí. Sí, pues Joe Rogan hizo un acuerdo gigantesco con Spotify por lo cual le pagan una millonadísima para que lleve su podcast, que ha sido muy exitoso en los Estados Unidos, que lo lleve en exclusiva a Spotify. Y esto es una estrategia que ha estado utilizando Spotify y que le ha dado mucho aire a los podcasts porque existen desde 2004, pero originalmente la gente solamente los oía en equipos de Apple. Y por acá en Latinoamérica no había mucho equipo de Apple porque en esa época. Entonces, cuando Spotify decide meterse la mano al drill e invertir en podcast, se hacen muy notorios en América Latina y en el resto del mundo, distinto a los Estados Unidos. Pero también tiene que ver con que el negocio de Spotify, para nosotros que podemos oír todo lo que queramos oír, pero ellos le tienen que pagar a todas las compañías discográficas y ganan muy poco. Entonces corren el riesgo de que les salga lo comido por lo servido, y cuando encontraron que para satisfacer a una persona durante media hora hay que ponerle 8 canciones y pagarle a 8 disqueras, o ponerles un podcast y ya, dijeron, ¿qué hacemos? Pongamos podcast Ajá, y tenemos a chévere. la persona satisfecha a esa misma hora y nos sale más barato a todos. Sí. Bueno, interesante jugada. Y eso me lleva a esta pregunta. ¿Qué ¿Cómo hago yo para publicar un podcast en Spotify o en general en plataformas? Porque ya hablamos de cómo hacerlo, ahora cómo lo publico. Hay, eh, hay plataformas que se dedican a ofrecer las herramientas para grabar, para publicarlo y para distribuirlo. Entonces, actualmente hay muchas, pero digamos que las más populares en América Latina hoy son Spreaker y Anchor.
En esas plataformas uno puede meterse, instalar la app, grabar el podcast, publicarlo y lo mandan a todo lado. Spreaker hace eso también. Spreaker lo hace también. Spreaker ofrece una parte gratis y ya cuando uno se quiere dedicar a hacerlo en forma, cobran. Anchor no cobra, pero pone unos límites porque te deja hacer solamente uno. Entonces, normalmente cuando alguien lo quiere hacer por explorar, yo le recomiendo Anchor de una. Y cuando alguien lo quiere hacer porque tiene ganas de que ahí haya una fuente de trabajo, le digo Spreaker. Interesante, chévere. Ese truco está bueno. Ese consejo está chévere. Sigamos bajando rápidamente. Carlos Díaz, saludos, querido Félix, desde San José del Guaviare. Nos saluda. Muchas gracias, qué chévere. Lo mejor de lo mejor, ustedes dos, mis mejores deseos. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo para allá. Y nos saluda Johans Peláez, es decir, el señor Paisa 7. No lo había visto por acá también. Qué bueno. ¿Qué opinan de los web shows que son pensados en video y podcast? Que tienen 3 usos. El web show, como pensado en todo en uno, el video y el audio. Y esos 3 usos son distintos. Entonces, por ejemplo, las personas que nos están viendo a nosotros acá, las probabilidades de que vean toda la charla son muy bajitas. Pero si se publica luego en otra plataforma en la que la gente puede acceder, no porque lo vio que, ¡uy, prendieron! Sino porque lo buscó y digo, están hablando de esto y a mí este tema me interesa, se mete, puede entrar y buscar los segmentos que le gustan. Y si busca como audio, puede decir, ok, y además me voy al centro que tengo que cambiar unos tenis que necesito para basquetbol. Entonces, Ok, bueno, pues vea, estoy aprendiendo algo, yo no lo sabía. Y aprovecho y les cuento. Usualmente estos Instagram TV yo los dejo grabados cuando me lo permite Instagram, porque a veces falla. Instagram no me gusta mucho como plataforma para streaming, tengo que confesarlo, pero es la que estoy usando ahora. Y al final queda en Instagram TV, IGTV. Con una plataforma, con una herramienta, descargo el video y luego lo subo a YouTube. Eventualmente se me ha pasado, pero lo subo a Facebook. Ahí ya se empieza a volver web show, no lo sabía. Y más aún si luego lo vuelvo audio y lo mando a un podcast, que pues precisamente el formato da para que se vuelva podcast sencillamente. sí, sí. Okay, estoy aprendiendo. Y uno como usuario lo busca en momentos diferentes y con propósitos diferentes. Exacto. Bueno, chévere. Diría yo que Juan Andrés Juan Andrés va a escuchar esto más adelante, muy seguramente, como por ejemplo el de hace 8 días en vivo, no lo escuchó, que fue con Cata G, pero luego lo escuchó al otro día o los 2 días hizo un comentario. Entonces, hoy estoy aprendiendo, muchas gracias. Aprovecho y le digo a la gente que si quieren, esto lo hacemos todos los martes a las 6:30 más o menos, ya se va a acabar el de hoy, dura 1 hora. Hablamos siempre de marketing, emprendimiento, comunicaciones digitales, por eso hoy estamos hablando de podcast y de la importancia de esta herramienta con alguien que sabe muchísimo, diría yo que el que más sabe de eso en Colombia, además un pionero. Y ya me dijo Cucho. Señor. Ya me dijo Cucho. No. Pionero no significa, no necesariamente, usted puede ser pionero siendo chiquito, pero sí, escucho, también tenemos que aceptarlo. Bien, nos dice, sigo bajando en preguntas. Alejandra J nos dice, ¿qué tips puedes dar para un podcast musical? ¿Y qué bibliotecas musicales recomiendas teniendo en cuenta los derechos? Para un podcast musical, la gente me suele odiar porque yo lo que recomiendo es no lo hagas. Yo ya pasé por ahí. Oh, por Dios. Ajá. Habla de música, pero no pongas música. Yo ya lo hice y como, ok, uno se divierte un rato, pero al final es una calle cerrada que no va a conducir a ningún lado. Bueno, entonces permítame, se la cambio y se la ajusto un poquito. ¿Qué me recomienda o qué tips le damos a Alejandra para podcasts que hablen de música? No depender de la obra de otras personas. Y esto es como si, es que venimos de una generación que está tan apegada a la radio y a poner canciones y a comentar las canciones mientras las pone debajo, que nos resulta difícil pensar, difícil imaginar que no se esté poniendo la canción de abajo. Pero entonces hay cosas como
Y entonces un podcast que hable como sobre cine tendría que estar hablando encima de la película, o Ujú. un podcast que hable sobre literatura tendría que estar hablando encima del libro, leyendo el libro y hablando encima. No, ¿verdad? Entonces tú puedes hacer un producto que sea de crítica literaria o de recomendación de libros, pero que no se dedique a leer el libro. Puede que vas a decir cuál es la editorial, cuál es el autor, cuál es el título, cuál es el tema, cuál es la trama, cuáles son los escenarios, y vas a dedicarte a decir cosas que no son leer el libro. Porque la experiencia de leer el libro se la dejas a la persona porque es lo que estás compartiendo. Y de alguna manera pareciera ser que con la música se nos olvidó eso, que uno puede hablar de la música y decir como cuál fue el mejor guitarrista de rock en la historia. No, yo creo que tal otro. Y no necesitas estar poniendo las canciones de ellos, sino que es un tema de conversación. No es lo mismo que estar creando un collage, que también se puede. Según eso, diría usted, Félix, que entonces hace falta un buen podcast que hable de música. Sí, Ok. eh, sí, yo creo que hace falta, pero eh, además creo que hace falta que le encontremos otra opción a hablar de música que no sea la del siglo XX, porque ya estamos en 2020 Ujú. y no tendría sentido que habláramos de música como las tertulias de 1870, pero porque sí queremos hacerlo como las tertulias de 1970. O sea, todavía estamos queriendo hacer programas como se hacían en 1970 y en 1980, y decir cosas de los músicos, presentándolos en las introducciones. Y aquí hay algo que la gente que haya trabajado de DJ me entenderá, y es que antes el ser un DJ era decir algo muy agradable en la intro de una canción, dejar de hablar justo cuando se acababa la intro y empezaban a cantar. Sí, Pero en sí, sí. el reggaetón no existe intro. Y el que habla en la intro es el reggaetonero invitado. Es Pitbull, mejor dicho. Entonces, tiene sentido. Entonces, el uso de las canciones ahora es póngala y bailamos. Y ya. Cierto. Bueno, chévere. ¿Y hay librerías? ¿Usted conoce alguna librería buena para esto? Sí. Hay librerías. La que yo puedo recomendar se llama Incompetech, que es gratuita. No es la mejor porque es gratuita, entonces se agota rápido. Es buena, pero se agota rápido. Pero hay otras, como por ejemplo Shutterstock, si se dice así, que vende Sí. fotografías Shutterstock, sí. y también está vendiendo músicas. Y una que me gusta mucho se llama Epidemic. Y hay varias así, de pago. Hay una de Warner Music, eh, que tiene un montón de músicas y se paga una suscripción anual y puedes obtener las músicas que necesites. ¿Cuánto puede poner uno de una canción sin verse penalizado? ¿3 segundos? ¿5 segundos? Nada. Nada. Oh, wow. Dato nuevo para mí también. Ahora, ¿cuánto debe poner uno sin tener penalidad? ¿Cuánto puede poner? Puede ponerla toda. Hmm. Ponerla, pues la puede poner. Lo van a penalizar hoy, mañana, pasado mañana, en 6 años, en 10 años, no sabemos cuándo, pero lo van a penalizar. El mito de que no, es que solamente ponemos 6 segundos y eso nadie se da cuenta. Eso es verdad que hoy nadie se da cuenta porque el algoritmo de YouTube todavía no mide tan preciso, tan exacto, pero dentro de 2 años puede que sí. Hace algunos años decían, no, usted puede poner hasta 30 segundos y no se dan cuenta. Ujú. Y hoy Bueno, vamos en que si usted pone 10 segundos, ya el algoritmo de YouTube lo detecta y dice, ¡ah! Te vamos y, a en quitar. algún- y si así no lo haga hoy, más adelante lo hará. Me ha pasado también que videos que he puesto, que puse hace 3 años, vuelven y lo revisan y terminan por borrarlos o silenciarlos. En algunos lugares del mundo, que básicamente es el 90% del mundo. ¿Mm? Ok.
Nos quedan muy pocos minutos. Estoy seguro que en cualquier momento nos aparece la señal de que se va a acabar este live. Así que nos deja tiempo para una pregunta y un saludo a Lancero, Lancero Parcero, que trabaja, de hecho, y se conecta a Laurix Mendoza también, qué bueno verla por ahí. Y el Eh, poco de gente. y de Radioholic, y Jimenota también, y escribió Wikifans. Un saludo para todos los wikis. Eh, y bueno, la pregunta de Lancero Parcero, ¿es más manejable en cuestión de derechos tener un podcast musical o una radio por internet? Es como igual de camelludo, pero hay sistemas de radio por internet que le permiten a uno hacer, declarar los, las músicas que se han utilizado. Pero es muy parecido porque básicamente el sistema de licencias de música está diseñado en el siglo XX y entonces no se acomoda. Está diseñado en dos tipos de límites. Dice, nosotros te damos permiso de utilizar esta música, te damos permiso, pero en el territorio de la frontera, o sea, solo la puedes utilizar en Colombia, por ejemplo, nosotros estamos en Colombia, y solo la puedes utilizar durante el mes de junio de 2020. Y en Internet todo eso no existe, porque publicamos esto en Instagram y cómo hacemos para decirle a alguien que esté 2 metros más allá de cualquier frontera de Colombia, oh, no, tú no lo puedes ver. Es que no tengo permiso para que tú lo veas. Ahí no vale. O alguien que se mete a buscar en Google y un día encuentra como, oh, mira, esto lo publicaron en 2020, mira, ¿de qué estaban hablando? No, no lo puedes ver porque es que solamente teníamos permiso durante junio de 2020. Sí, sí, sí. Entonces, ese sistema legal está desactualizado. Y hasta que alguien no se ponga en el camello de actualizarlo, pues es lo mismo que le está pasando a Uber, Sí, no y solo es en un Colombia. camello. Entonces, Sí, sí, sí. Es un camello bien, bien grande. Y de hecho, Laurix Mendoza también respondió algún par de cositas ahí, que en el podcast las plataformas no quieren pagar como si fuera un stream. Pero bien, muy chévere. Esto está por acabarse. Nos pregunta Oscar Castro que si puede ver este video posteriormente. La respuesta para él y para todos es que sí. Si llegaron más adelante, se perdieron el principio o si quieren ver otros, los estoy dejando grabados en mi Instagram. Instagram es, bueno, .com/Omar Gamboa/channel. Ahí quedan todos los IGTV. O igual entran a mi perfil y ahí en la columnita de Instagram TV de IGTV, ahí pueden encontrar todos los charladitos que se hacen todos los martes entre 6:30 y 7:30 usualmente. También los estoy dejando en YouTube. La URL ahora es youtube.com/c/Omar Gamboa, o me buscan como Omar Gamboa o numeral charladito y me imagino que ahí aparece, no he hecho la búsqueda, pero ahí aparece. Y quiero terminar pues agradeciéndole mucho, Félix, de verdad que la gente que sabe, se nota cuando alguien sabe y es porque no alcanza la hora, no alcanza. Uno en una hora le queda tema y uno no los corcha, no sabe cómo, por dónde dar la vuelta para ver si los corcha. No, Félix no se deja corchar. me di cuenta, me quería corchar, ¿no? De verdad, muchas gracias por la invitación. Qué bueno verlo después de tanto tiempo. Eh, Llevaba mucho rato sin verlo y casi que sin escucharlo. Creo que estaba muy clavado con su trabajo ahora, con estos podcasts. Y hago la cuña entonces por usted. Síganlo, Locutor Co. en la mayoría de redes sociales. Y sus podcasts son El siglo XXI es hoy. Y ahora con el tiempo, y lo encuentran en Spotify, El primer café. El primer café. El primer café. Muy bien. Despídase con una voz bien pro. Ahí, usted sabe que siempre le vamos a pedir eso. Chao. No, hombre, no nos deje así ensayados. Pero ¿qué? No, pues una voz bien pro. Haga voz oficial, despídase de charladito, así con voz de City TV o alguna pendejada, como si esto fuera una vaina seria y pro. Gracias por habernos acompañado en este charladito. Y no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. Lleva dirección, lleva un mapa para que no te pierdas, porque el próximo martes en el mismo canal y a la misma hora podrás ver otro episodio del Chavo. ¿Qué haces viendo el charladito si todavía existe el Chavo?
por RCN todas las mañanas. Muy bien. Félix, gracias. Un abrazo. Gracias, Omar. Perdón la mamadera de gallo y la No, toma que se mejore de su brazo. y de la cabeza también. Y de la, no, esa ya no. Chao, gracias.